Bienvenidos estudiantes, quiero darles la bienvenida a la clase de elaboración de estados financieros. Partamos de hablar del estado financiero, también denominado estado contable, informes financieros o cuentas anuales. Estos son informes que nos permite utilizar a las instituciones para dar a conocer la situación económica de la empresa financiera y los cambios que experimenta en una fecha determinada. Esta información resulta útil para la administración de la empresa, entes reguladores y otros tipos de interesados, tales como son los accionistas, proveedores o propietarios. Para abarcar los estados financieros, estos se clasifican en estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, notas a los estados financieros. Ahora nos enfocaremos en el estado de situación financiera. Para abarcar el estado de situación financiera debemos de iniciar el ejercicio económico y esto vamos a hacerlo mediante el estado de situación inicial, que son datos que tienen al inicio del ejercicio contable. Esta documentación es extracontable y contiene un inventario o listado de bienes, deudas y capital de la empresa, lo que la composición de este estado es el activo, pasivo y patrimonio. El balance general o estado de situación financiera es un documento que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha específica. Por lo general, el tiempo que abarca el estado de situación financiera es un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero de acuerdo a las necesidades de la empresa, esta se cortará en diferente fecha, que puede ser un corte mensual, anual o trimestral. Este informe se estructura a través de 3 conceptos básicos, como son los activos, pasivos y patrimonio o capital, y en él se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad, que el activo es igual al pasivo más el capital. También se cumple con el principio básico de la contabilidad de la partida doble, donde se debe mantener la dualidad de los débitos y de los créditos. La información financiera tiene que tener las siguientes características. 1. La utilidad. La información financiera proporcionada por la entidad tiene que estar al día para la correcta toma de decisiones. También la información financiera tiene que ser confiable. Esto quiere decir que tiene que ser veraz, representativa, objetiva y suficiente. 3. La relevancia. Esta información tiene que ser relevante para que nos ayude a la toma de decisiones. 4. La comprensibilidad. Esto quiere decir que cualquier usuario que interprete estos estados financieros tenga la capacidad de entender. Y la comparabilidad. Esto nos quiere decir que podemos comparar la situación económica de un año al otro o de un periodo a otro y de igual manera comparar con otras empresas que se encuentren dentro del mismo entorno. Para la elaboración de los estados financieros es necesario disponer de un plan de cuentas contable, que es una lista representada en orden sistemática, convirtiéndose para la facilidad y el registro de los hechos contables. También se denomina catálogo de cuentas o código de cuentas. En su elaboración se deben considerar diversos aspectos, como son la naturaleza jurídica, si se trata de una empresa unipersonal o una sociedad, el objetivo social de la empresa. Esto quiere decir que vamos a identificar si es una empresa comercial, industrial, de servicios, agrícola, de construcción, entre otras. Esto es fundamental para poder estructurar el plan de cuentas de acuerdo a la actividad que se va a dedicar la empresa. Y de igual manera el tamaño de la empresa, si esta va a ser micro, pequeña, mediana o grande. Un plan de cuentas debe de ser siempre sencillo, es decir, que sea fácil de memorizar, flexible, que nos permita incluir nuevas cuentas, ya que el plan de cuentas no es estático, ya que tiene que ir abarcando las diferentes instancias o realidades que viva la empresa. Y también a su vez tiene que estar estructurado de tal manera que oriente la elaboración de los estados financieros.
Debe evitarse la utilización de cuentas genéricas, sobre todo en niveles de auxiliares. No es recomendable denominaciones como otros, misceláneos y varios. Esto tiende a convertirse en vertederos que recogen saldos y cantidades de diversos origen que posterior a esta práctica es imposible ubicar y clasificar. Cada cuenta es codificada mediante un número y un nombre único e irrepetible en todo el plan de cuentas. En nuestro medio existen planes de cuentas oficiales y prescritos por entidades fiscales, tal es como el plan de cuentas de los bancos, el plan de cuentas de las actividades aseguradoras, también para el sector público, para las cooperativas, para las cajas de ahorros, entre otros. Los estados financieros reflejan el efecto financiero de las transacciones u otros sucesos agrupados en grandes categorías, de acuerdo con su característica económica. Estas grandes categorías son: 1. El activo, 2. El pasivo, 3. El patrimonio, 4. Los ingresos, 5. Los costos y los gastos. Para la estructuración del estado de situación financiera se debe de considerar el encabezado. ¿Qué tenemos en el encabezado? El nombre de la empresa, la denominación del estado que estamos realizando y la fecha a la cual se refiere la información. Para el estado de situación financiera, el cuerpo está integrado por activos, pasivos, capital o patrimonio, y en el pie se integra por el nombre de la persona que elaboró el estado de situación financiera y también el de la persona que aprobó la elaboración de este estado. En la sección 4 de la NIF para pymes establece la información a presentar en el estado de situación financiera y cómo se debe presentar. El estado de situación financiera, que a veces lo denominamos balance general, está representado por los activos, pasivos y patrimonios de una entidad a una fecha específica al finalizar un periodo en el que se informa. La función principal del estado de situación financiera o balance general es tener control de las finanzas de la empresa, pero de forma específica. También cubre los siguientes objetivos: conocer la posición financiera de la empresa en un periodo determinado. Esto quiere decir que puede ser de un año o de un trimestre o de un mes. Y con esto podemos obtener información relevante para la mejora de la toma de decisiones. El estado de situación financiera sirve para la toma de decisiones a futuro. En estas decisiones que nosotros podemos tomar en el análisis del estado de situación financiera es la situación de liquidez o capacidad de pago, la capacidad de la empresa que tiene para cumplir en el corto plazo con las obligaciones financieras. De igual manera se puede evaluar el endeudamiento, que es la medida que dispone la financiación y si tiene para devolverlo al corto o a largo plazo. La capitalización o solvencia son los recursos suficientes propios para sustentar la actividad y para hacer frente a sus obligaciones en el largo plazo. El estado de situación financiera está compuesto por activo, pasivo y patrimonio. Ahora bien, veremos cada una de ellas. El activo son el conjunto de bienes y derechos que le pertenece a la empresa. Este a su vez se subclasifica en activo circulante o activo corriente y en activo fijo o no corriente. Al hablar del activo circulante o no corriente, puede convertirse en líquido en un plazo inferior a un año. Está conformado por inversiones menores a un año, las cuentas de cajas, bancos, inventario, cuentas por cobrar, entre otros. Mientras que el activo fijo o no corriente son aquellos bienes que no pueden convertirse en líquido al corto plazo. Son las inversiones que hace la empresa a mediano y a largo plazo, tal como son la adquisición de activos fijos. Los pasivos. Los pasivos son obligaciones presentadas por la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados. De igual manera, este se subdivide en pasivo corriente o pasivo circulante y pasivo no corriente o pasivo fijo.
El pasivo corriente es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo, es decir, obligaciones menores a un año, ya sea con proveedores, obligaciones bancarias, anticipos de clientes, impuestos, entre otros, mientras que el pasivo no corriente o pasivo fijo está formado por todas aquellas deudas u obligaciones que tiene la empresa a largo plazo, es decir, una deuda cuyo vencimiento es mayor a un año. El patrimonio, de acuerdo con el párrafo 22.3 de la NIF para pymes, el patrimonio podría entenderse como la capacidad residual del activo menos el pasivo que tiene la entidad. Como último paso para la elaboración de los estados financieros, es necesario que comparemos la suma del total de los activos, que tiene que ser igual a la suma de los pasivos más el capital. Dicha operación debe dar un resultado igual. Para hacer los estados financieros requerimos de dos libros, tales como son el libro diario o libro de cuentas y el libro mayor. En el libro diario encontramos los registros de día a día de los hechos económicos de la empresa. La anotación de un hecho económico en el libro diario se llama asiento o partida, mientras que el libro mayor es un libro que recoge todas las operaciones económicas registradas en distintas cuentas contables de la empresa de manera cronológica. Para la elaboración del estado de situación financiera se consideran los siguientes parámetros. 1. Debemos tener todas las operaciones contables registradas cronológicamente en el libro diario. Esto nos permitirá tener una información íntegra y veraz. 2. Aplicar el principio de partida doble. El libro mayor tiene que tener los montos de cada cuenta registrados en el libro diario. 3. Cuando los totales de cada cuenta del libro mayor sean equilibradas, pasamos a rellenar el balance general o el estado de situación financiera. Para poder elaborar el estado de situación financiera es necesario conocer cuáles son las etapas del proceso contable. Las etapas del proceso contable son las siguientes. 1. Identificar las operaciones de la empresa. Es el primer paso que debe dar el contador para reconocer todas las operaciones contables que haya hecho la empresa. Estas operaciones pueden ser rutinarias u operaciones permanentes y también pueden ser operaciones no rutinarias. En el segundo caso, se trata de operaciones que no son permanentes o recurrentes. 2. Recolectar información. Luego de identificar las operaciones, es necesario recolectar la información contable. Lo mismo debe ser íntegro en todas las operaciones realizadas en el periodo determinado. 3. Generar los asientos contables. Esto es que se debe clasificar y registrar la información contable. Los asientos contables son las anotaciones de los hechos económicos de la actividad de la empresa, la misma que alimenta las cuentas, ya sean de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, de acuerdo a su naturaleza. 4. La elaboración del resumen intermedios permite informar a los usuarios respecto a los recursos que tiene la empresa. Además de conocer el proceso, también debemos de conocer el ciclo contable. Partiremos hablando 1. Del balance inicial. Refleja la situación en la que se encuentra la empresa inmediatamente antes del inicio del registro de las operaciones del ejercicio. Este se conoce como el estado de situación inicial. 2. Asientos de apertura. Se denomina así el asiento que se abre en diversas cuentas, quedando desde el momento listo para el registro de las operaciones. Este es el asiento inicial con que arranca la contabilidad. Los asientos de gestión, como punto número 3, son los asientos empleados por la entidad para registrar las operaciones que van realizando a lo largo del ejercicio. Va alimentando las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, ingresos, costos y gastos. 4. Los asientos de ajuste y periodicidad son aquellos mediante el cual la empresa ajusta al fin el ejercicio contable en las operaciones.
atendiendo al principio del devengo. Esto quiere decir que son gastos que deben imputarse en varios ejercicios además del presente. 5. Asiento de regulación. El asiento por medio del cual se determinan los resultados del ejercicio. 6. El asiento de cierre. Mediante este asiento se cierran todas las cuentas, finalizando de esta manera el ejercicio y el registro de las operaciones. Una vez realizado el asiento de cierre, no se puede realizar ninguna modificación a las transacciones ya registradas con anterioridad. Y en base a esto, como último punto, tenemos el balance final, que refleja la situación patrimonial de la empresa inmediatamente después de finalizar el registro de las operaciones. Al final del ejercicio, no solo podemos elaborar el estado de situación financiera, sino también podemos obtener el resultado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo del efectivo y las notas a los estados financieros. De todo lo incorporado, se puede deducir que los estados financieros son un instrumento básico para la evaluación del rendimiento de la compañía, ya que son parte importante de la aplicación de fórmulas frecuentes, estadística y comparaciones. La elaboración de los estados financieros es muy útil y nos ayuda a conocer lo siguiente. 1. Conoce si está produciendo algún tipo de desajuste de las cuentas generales de la empresa o del presupuesto que interfiera en el normal funcionamiento y viabilidad. 2. Establece y delega la responsabilidad de los distintos departamentos y profesionales para que se tenga un adecuado control y manejo de estas cuentas. 3. Tener la información suficiente como para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la empresa. Esta es muy útil para la alta gerencia. 4. Aportar transparencia sobre los estados económicos de la empresa. Esto me quiere decir a la fecha que yo obtengo el estado de situación financiera, cómo está la empresa. 5. Observar la evolución de cada año respecto al año anterior y para ella la toma de decisiones al futuro. En este también se puede basar para hacer proyecciones económicas de la empresa y poder fijar nuevas metas. 6. Comparar la situación financiera de la compañía con la de la competencia. Al elaborar los estados de situación financiera bajo las NIF nos permite realizar esta comparación, ya que todos manejan el mismo criterio para la elaboración de los estados financieros. 7. Tener preparada la documentación necesaria para solicitar financiamiento, ponerla a la venta, de igual manera de la decisión que tome la alta gerencia. Hay que tener en cuenta que las cifras que lo integran al estado de situación financiera son una foto fija del saldo existente a la fecha determinada de cada una de las partidas que lo componen. Por esta razón, el balance general forma parte del estado financiero llamado estático. Lógicamente, estos saldos pueden sufrir aumento y disminuciones a lo largo del tiempo debido a las transacciones económicas efectuadas por la entidad. Estudiando el balance de las empresas de distintos momentos de tiempo podemos obtener información sobre sus operaciones y de cómo han ido evolucionando. La mayoría de las empresas prepara el balance general al fin de cada ejercicio contable, es decir, un año completo. Sin embargo, puede elaborarse de forma trimestral, sobre todo para las entidades que cotizan en bolsa, o ya sea mensualmente o de acuerdo con los requerimientos específicos de las organizaciones. En cualquier caso, se realiza este ejercicio periódicamente y es fundamental, entre otras razones, porque se analiza la información esencial sobre la liquidez y solvencia, pero también permite conocer a detalle, por ejemplo, cuánto dinero es propio, cuánto debemos a los proveedores o a los acreedores o la cantidad de dinero que se ha invertido. Todo esto nos ayudará a la administración de la empresa a tomar decisiones informadas y convenientes para el negocio. Todos los análisis de los estados de situación financiera son útiles. En este caso,
Al analizar el estado de situación financiera, tenemos que tomar en cuenta también los análisis cualitativos y cuantitativos, los mismos que deben realizarse de forma conjunta para evaluarlo. No solo los conceptos económicos, sino también los aspectos que caracterizan al estado de situación financiera mediante el análisis cuantitativo y cualitativo. Al hablar del análisis cuantitativo, el objetivo de este análisis es hacer un estudio de los estados financieros históricos y proyectarlos a la entidad económica. Este análisis considera lo siguiente: 1. Análisis de la estructura financiera del estado de situación financiera, tal como es el activo, pasivo y patrimonio. 2. El análisis de los resultados de las operaciones que se han mantenido durante todo el periodo contable. 3. Análisis de la generación del fondo y la utilización de los mismos. 4. La liquidez, rentabilidad, endeudamiento, cobertura y actividad operativa. El análisis cualitativo, el objetivo es complementar el análisis cuantitativo y considera lo siguiente: 1. La constitución de la sociedad o de la empresa. 2. Los socios. ¿Quiénes son los socios de la empresa? 3. Los productos y o servicios que va a ofertar. 4. El mercado y cobertura de los mismos. 5. Los procesos productivos y o de comercialización. 6. Los factores políticos, económicos, sociales y del entorno. El propósito de este análisis es evaluar la eficiencia de la administración operativa y financiera de la empresa. Ahora bien, en base a todo lo abordado con anterioridad, se aborda la siguiente actividad. Estimados estudiantes, en base a lo indicado con anterioridad, por favor, realizar el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué nos muestra el estado de situación financiera? 2. ¿Cuál es la función principal del estado de situación financiera? 3. ¿Cuáles son los elementos del estado de situación financiera? 4. ¿Cuáles son los grupos que integran el estado de situación financiera? Y 5. ¿Qué libros contables necesitamos para la estructuración de estados de situación financiera? Muchas gracias por su atención.